Bien, como ya habíamos hablado, y haremos brevemente un recuerdo al respecto. Si nosotros, cada uno de ustedes ha elegido un tema. Este tema se ha convertido en el problema de investigación, ¿no? Que es lo que todos ustedes en este momento están revisando, ¿no? Es un problema, ¿no? Es un problema. Aquí ustedes se preguntaron, ¿qué voy a investigar? Y han escogido el tema. En el problema de investigación, lo que ustedes en este momento están haciendo es el planteamiento del problema, ¿no? Están haciendo el planteamiento del problema. Aquí lo que están haciendo ustedes es apoyarse en la pregunta, ¿por qué voy a investigar el tema que estoy proponiendo? Eso están en este momento escribiendo, tratando de responder ese por qué. Y para ello se están apoyando principalmente en otros estudios, en otras investigaciones, para ver si en la realidad existe el problema este que ustedes están planteando en otro contexto, ¿no? En otro contexto. Bien, hasta aquí hemos ya la mayor parte, casi todos los presentes hemos hablado al respecto y seguramente hay avances sobre el argumento de vuestro problema de investigación. Entonces, de aquí se desprenden dos elementos. Uno es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación, es decir, lo que ustedes están escribiendo como formulación del problema. Del problema. Estoy haciendo esta secuencia porque es importante que no perdamos la secuencia, justamente, valga la redundancia, esa coherencia que debe haber en lo que estamos pensando y en lo que estamos escribiendo. Asimismo, de este problema se desprende la necesidad de una respuesta, ¿no? Una respuesta a la pregunta de investigación y una solución al problema, ¿no? Entonces, estos dos elementos, ustedes tienen que plantear la solución y la respuesta a la pregunta. Esto no está escrito ni se escribe, ¿no? Lo que escriben es el planteamiento, lo que escriben es la pregunta de investigación, ¿no? ¿Por qué en el hospital del Seguro Social hay más recién nacidos prematuros que en el hospital Lorena? La pregunta de investigación, ¿no? O cuáles son, como muchos de ustedes están planteando factores asociados, cuáles son los factores asociados a, eh, a la preeclampsia en adolescentes, digamos, ¿no? Es una pregunta. Entonces todos ustedes seguramente ya han formulado su pregunta. ¿Y por qué pongo estos dos elementos? Porque la solución al problema y la respuesta a la pregunta de investigación la tienen
los objetivos, por lo menos parcialmente. Luego completaremos esa respuesta y esa solución, pero por lo pronto son los objetivos los que nos van a solucionar el problema de investigación, ¿no? Los objetivos. ¿Por qué? Porque un objetivo me dice lo que quiero lograr, ¿no? El objetivo me dice, ¿qué? Vamos a ponerlo en esos términos coloquiales. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero encontrar? ¿Qué quiero demostrar? Eso me dicen los objetivos. Y en esos términos tienen que escribir sus objetivos. En realidad, en el resto del curso y el resto de vuestro trabajo de investigación, y si el próximo semestre hacemos tesis 2, permanentemente vamos a echar una mirada a los objetivos. Porque en realidad el objetivo de investigación es una especie de brújula para la investigación. Es una especie de brújula, es una especie de orientador, o como quieran llamarlo, es casi como un GPS, si quieren utilizar un término más moderno, es una especie, así, un objetivo, que me va a orientar para llegar a donde quiero llegar. Es por esta razón que he decidido hacer este recuerdo, y la próxima clase teórica ya hablaremos de ética, porque así tiene que ser. Entonces vamos ya a la parte más académica, digamos, ¿no? Si el objetivo me dice qué quiero lograr, para lograr algo, ¿qué se hace? Bueno, usualmente después de los objetivos se plantean estrategias, pero eso no se hace en la investigación o no se escribe en todo caso. Y para echar a andar estas estrategias se proponen las actividades. Normalmente es así. Entonces, a partir de los objetivos, es que nosotros vamos a identificar qué cosas debo hacer para lograr el objetivo que estoy planteando. Y eso evidentemente lo vamos a hacer a través de la operacionalización de variables en su momento, ¿no? Al decir voy a hacer esto, estoy tanto planteando la solución al problema de investigación como dando una respuesta parcial a la pregunta de investigación, ¿no? Entonces voy a hacer eso. A través de los objetivos me proyecto y voy a decir, esto voy a hacer. Ese es el punto. Entonces, eso es lo que voy a escribir ahora, ¿no? Lógicamente, cuando, cuando tenga bien planteados mis objetivos, lo que voy a hacer al solucionar el problema y al responder la pregunta es generar conocimiento, porque la solución es a través del conocimiento. Y la respuesta también, por algo estoy preguntando, ¿no? ¿Por qué o cuáles son los factores de? Si pregunto cuáles son los factores es porque no lo sé. Y en mi objetivo pondré, pues, determinar los factores, identificar los factores, encontrar los factores. Y si los encuentro, estaré respondiendo a la pregunta. Y si mi problema de investigación es que desconozco cuáles son los factores asociados a,
a través de mis objetivos, y cuando logre el objetivo, diré, los factores asociados son tales. Entonces, ya conozco, he solucionado el problema, ¿no? En concreto es eso, como verán, es una secuencia lógica, es una secuencia simple, no hay una abstracción compleja para poder eh, tener coherencia en lo que estoy escribiendo y en lo que estoy pensando en relación a mi proyecto. Eh, por esa razón hay que tener mucha seguridad en lo que voy a trabajar como investigación. ¿Mm? Entonces, de aquí, de lo que yo planteé como objetivos, se desprenderán, como acabo de decir, las actividades, ¿no? Para responder a la pregunta, para resolver el problema. Esta propuesta de objetivos, ¿no? Vamos a ver dentro de un momento más detalladamente, debe tener precisión, debe tener coherencia con el problema, lógicamente, como acabamos de decir, deben ser alcanzables. Y esto es parte de la elección del tema, porque cuando hemos hablado de la elección de vuestro tema, entre otras, otros elementos para definir bien el tema, habíamos dicho si se puede o no se puede, es alcanzable o no. Y les dije incluso, ¿puedo hacerlo? Seguramente se han preguntado. Puedo hacerlo desde muchos puntos de vista. Puedo hacerlo porque hay población o no. Puedo hacerlo porque me van a dar acceso a un servicio hospitalario, ¿no? Puedo hacerlo porque es muy costoso y puedo subvencionar o no lo puedo, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, se estila en general escribir un objetivo general, que es el que traduce la idea central del problema, y otros objetivos específicos que traducen las respuestas a los problemas específicos cuando ponen problemas específicos. En concreto, cuando yo escriba los objetivos, esta es una parte metodológica, debe estar necesariamente planteado en verbos en infinitivo. Claro, ¿no? Encontrar, lograr, definir, identificar, demostrar, etcétera. Y no se olviden de los tres elementos que tampoco deben olvidar en su título cuando tengamos título. ¿En quiénes vamos a hacer el estudio? También va en el objetivo. ¿Dónde vamos a hacer el estudio? ¿Y cuándo vamos a hacer el estudio? Son los tres elementos que no pueden obviar. En concreto, los objetivos reflejan los resultados que quiero obtener, como acabamos de mencionar, ¿no? Es una respuesta al problema de investigación. Bien, cuando escribo un objetivo, ¿qué elementos debo tener? Lógicamente que todo esto ya ustedes han revisado en su curso de metodología, por eso es que al inicio les dije, vamos a hacer un repaso, porque a veces pues nos olvidamos, ¿no? Y como ahora es el momento que están escribiendo, entonces tenemos que tener esa claridad. Bueno, debe tener el sujeto o audiencia, lo explico en un momento, debe tener el sentido, la conducta o la situación y condición. Esos son los tres elementos que deben tener. ¿Qué significa esto? El sujeto o audiencia no es otra cosa que los sujetos de estudio, ¿no? Está la persona o las personas, que en concreto es la población, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Es el sentido del verbo.
No es igual decir demostrar, por ejemplo, demostrar, no es igual a decir describir. Tampoco es igual a decir asociar, etcétera, etcétera. Cada verbo tiene su propio sentido, ¿no es cierto? Su propia significación. Eso es lo que buscamos. ¿Y qué voy a hacer con ello, no? ¿Qué es lo que planteo hacer al respecto? En eso consiste, es un poco, pues es confuso cuando lo vemos así desde el punto de vista o redactado académicamente, pero creo que de la manera como les he ido explicando es mucho más sencillo de recordar cómo se escribe un objetivo, ¿no? Por ejemplo, utilizo el verbo identificar en infinitivo, identificar los conocimientos de autocuidado sobre hipertensión arterial en pacientes hipertensos que acuden a la consulta externa de un hospital. Bueno, entonces es una manera de plantear un objetivo general, ¿no? Estoy poniendo el verbo, ese verbo me está sugiriendo lo que se va a hacer. Acabo de comentarles que identificar no es igual a otros verbos. No es igual a describir, no es igual a calcular, no es igual a medir, no es igual a demostrar, no es igual a asociar, no es igual. Tiene su propio sentido y su propia manera de desarrollar. ¿Mm? Bien, les comentaba también que es recomendable y casi todos los autores recomiendan poner un objetivo general y algunos específicos. Claro que también hay autores que dicen simplemente objetivos y pueden poner objetivos, dos puntos y escribir los que vean por conveniente. Sin embargo, si consideramos el objetivo general como tal, es el que me da a dar pues la idea global, la idea grande, la idea coherente al problema, ¿no? Este propósito final es coherente al problema de investigación. Claro. Entonces me permite responder la pregunta de investigación. Por esa razón se recomienda que solo sea un objetivo general. A veces he visto dos objetivos generales. Esto genera realmente un problema de redacción, un problema de interpretación y una confusión al mismo investigador. No tiene razón poner dos objetivos generales. ¿Por qué? Porque principalmente da la impresión de que fueran dos trabajos de investigación. Claro, porque los dos objetivos, si hubieran dos objetivos generales, cada uno va a expresar una cosa diferente. Entonces es como dos trabajos. Que no sucede lo mismo con los objetivos específicos, que en realidad un objetivo específico es el desglose del objetivo general. En realidad, el objetivo específico nos indican una especie de etapas que voy a yo realizar para cubrir y cumplir lo que dice mi objetivo general. ¿Mm? Entonces, también estos objetivos específicos son una secuencia, es una coherencia, ¿no? Y pues, de igual manera, algunas veces me preguntan, y doctor, ¿cuántos objetivos debe haber mínimo? Es que no se trata de decir debe haber dos mínimo y debe haber ocho máximo. No, no funciona así, ¿no? No olvidemos que conceptualmente los objetivos nos están planteando la solución al problema de investigación. Por consiguiente,
¿Qué, qué necesito yo para solucionar ese problema? ¿No? Específicamente, precisamente. Entonces pondré los que necesite, ¿no? Puedo necesitar uno, puedo necesitar dos, puedo necesitar cinco, puedo necesitar siete. La cuestión es de que los objetivos específicos respondan íntegramente a la solución del problema de investigación. Ese es el punto. Entonces, ese es otro elemento que quería compartir con ustedes. Como verán, lo estoy haciendo casi de manera coloquial porque es como una conversación para que ustedes pudieran tener mucha más claridad de lo que van a escribir. ¿Qué recomendaciones podríamos dar respecto a la escritura misma de los objetivos, ¿no? Bueno, académicamente ya hemos dicho y volvemos a decir, deberán reflejar la solución del problema de investigación, deberán reflejar la respuesta a la pregunta de investigación. Ya. Al margen de ello, cuando yo escribo, la redacción, la sintaxis, la coherencia, ¿no? Que ya les comenté y seguramente algunas veces más les comentaré en los grados que hemos ido teniendo. Bueno, a lo largo de mi carrera docente, pues realmente no sé cuántos grados habré estado, son innumerables los grados. Sin embargo, a lo largo del tiempo cambian las características. Y por supuesto, mis comentarios del grado tienen que ser ahora con la Universidad Andina y con vuestros profesores, porque hay que entrar en el pensamiento de vuestros profesores para más o menos hacer un comentario al respecto. Y hay, ¿no? Podríamos hacer una clasificación de los jurados, pero lo dejaremos allí. Entre otros, algunos de ellos tienen la obsesión de revisar y encontrar observaciones en la redacción, en el uso de las palabras, en la ortografía, en la sintaxis, ¿no? Entonces, se explayan cuando escriben sus antecedentes y cuando escriben el marco teórico, ahí se explayan este tipo de jurados, ¿no? Se explayan en el punto y coma, en las comillas, en la, en la ortografía, eh, en que si debe estar con mayúscula o no, etcétera, se explayan. Y claro, en ningún momento ni en ningún lado dice que eso no se debe hacer. Está bien porque de hecho mejora mucho la calidad de la redacción del trabajo. Y con mayor razón será pues cuando escribimos los objetivos, ¿no? Tienen que estar bien escritos. El género, el número, un montón de cosas que debemos escribir adecuadamente. Entonces, en esta redacción, las recomendaciones, por ejemplo, es que sea una propuesta realista. O sea, que se pueda lograr, ¿no? Que se pueda lograr, ¿no? Yo puedo, como investigación, digamos, estoy haciendo una investigación en infecciones intrahospitalarias y, digamos, pongo en mi objetivo lograr que en el hospital del Seguro Social no haya ni una infección intrahospitalaria, cero infecciones intrahospitalarias. Eso es casi imposible, casi imposible. La presencia de infecciones intrahospitalarias es parte de un entorno hospitalario en cualquier parte del mundo. Evidentemente, lo que varía es cuando la cantidad excede a lo que los indicadores nos dicen que podría ser. Entonces, tiene que ser realista. Lógicamente, ustedes saben, tiene que ser medible.
Porque los resultados de toda investigación y lógicamente los resultados de vuestra tesis van a ser números, ¿no? Van a estar expresados en números y estos números van a estar en tablas, van a estar en gráficos, etcétera. Tienen que ser congruentes, ¿no? Y he dicho, ¿congruentes entre quiénes? Entre los mismos objetivos, congruentes entre los objetivos y congruentes con el problema. Claro, no pueden ustedes plantear un objetivo que no esté relacionado al problema de investigación. No tendría sentido. Y, por supuesto, tiene que haber una importancia, pues, ¿no? Tiene que ser importante el objetivo. Desde ya, si cumplen lo anterior, va a ser un objetivo que refleje importancia. No hay que considerar palabras subjetivas en la redacción, porque lo subjetivo no es demostrable. Usualmente se relacionan a los factores que nos han llevado a investigar, porque estos factores finalmente se convertirán en variables. Entonces, y pueden ustedes apoyarse en algunas preguntas. ¿En quién voy a estudiar o quién es el que presenta la alteración, etcétera? ¿Qué es lo que estoy estudiando? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo voy a hacer? ¿Dónde voy a hacer? Que ya hemos precisado anteriormente. ¿Qué cosas no son objetivos de investigación en general? ¿Qué dice la literatura al respecto? La literatura dice que no son objetivos de investigación hacer una revisión bibliográfica. O sea, yo no puedo plantear una investigación para hacer una revisión bibliográfica. De hecho, la revisión bibliográfica es parte de la búsqueda de los antecedentes y de la teoría. No es la investigación propiamente dicha. Tampoco profundizar la investigación de otra persona. Profundizarla no. Cambiar la orientación o buscar un complemento de lo que han planteado, podría ser, ¿no? Podría ser. Eh, Hace poco, se me ocurre para hablar de ejemplos, hace poco ha habido una tesis sobre anticoncepción de emergencia. Eh, y lo que se planteó allí, por ejemplo, era cuáles son las características del uso de la anticoncepción de emergencia. Entonces se describió quiénes usaban, qué tipo usaban, por qué no usaban, etcétera. Bien, yo puedo hacer otra investigación al respecto, pero o recogiendo esos resultados y haciendo una orientación diferente. Por ejemplo, cuáles son las consecuencias, digamos. ¿Qué complicaciones tiene el uso de una anticoncepción oral de emergencia, por ejemplo? ¿No? Entonces, ya no es profundizar una investigación previa, es otra investigación, pero en base a hallazgos previos, ¿no? Y es más o menos algo de lo que están haciendo ustedes cuando están encontrando sus antecedentes y les está dando una idea más clara de lo que están pretendiendo hacer con su propio trabajo de investigación. Tampoco es un objetivo de investigación pretender demostrar la importancia de algo, ¿no? Quiero saber cuán importante es tal cosa. No es una investigación, pues, ¿no?
no es una investigación. Potenciar el desarrollo de una conducta o destreza, tampoco, ¿no? O sea, con esta investigación yo voy a mejorar la técnica quirúrgica de tal persona o de tal equipo, de tales cirujanos, digamos. No, no, porque el objetivo no puede ser mejorar su destreza. El objetivo, por ejemplo, podría ser que esta técnica quirúrgica es mejor que la otra técnica o es peor que la otra técnica. Eso no implica la destreza de nadie, eso implica simplemente la aplicación de la técnica, por ejemplo, ¿no? Algo similar, el examen de algunos conceptos o examinar, revisar conceptos, tampoco es un objetivo de investigación. Crear un manual, escribir un libro, no es el objetivo de una investigación, ¿no? Para crear un manual, evidentemente, pueden haber muchas investigaciones previas, pero esas investigaciones no han sido hechas para el manual, han sido hechas para demostrar determinados elementos. Y yo tomo esos elementos y escribo el manual, pero el manual no es el objetivo de la investigación. Peor un libro, que es mucho más grande, ¿no? Luego, eh, por ejemplo, para recuperar trabajos, para recuperar, hacer una recopilación de enseñanzas previas o de métodos realizados, tampoco es objetivo de una investigación científica. O para sensibilizar a un grupo, ¿no? El objetivo de esta investigación es sensibilizar para que, digamos, no coman comida chatarra. No, no, o sea, la investigación no tiene el objetivo de sensibilizar. En todo caso, la investigación tendría como objetivo demostrar los efectos adversos, digamos, o los efectos nocivos de la comida chatarra, digamos. Esa es la investigación. Ahora, si leyendo esos resultados la gente se sensibiliza, pues ya esa es otra cosa, pero ese no es el objetivo de la investigación, ¿no? Bien, aquí les comparto algunos verbos que podrían adaptarse a lo que están ustedes planteando, y hay un par de láminas más con verbos, ¿no? El clásico analizar, ¿no? Definir, demostrar, describir, que son los que más se utilizan, evaluar, identificar, etcétera, etcétera, ¿no? O si quieren, podemos ver una breve clasificación de los verbos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay verbos cognitivos: analizar, buscar, clasificar, comparar, comprobar, examinar, etcétera. Hay verbos de acción: adquirir, aplicar, comunicar, construir, coordinar, etcétera. Hay verbos de valor: actuar, demostrar, evaluar, juzgar, etcétera, ¿no? Entonces, esto dependerá, como les dije al inicio, ¿qué quiero? ¿Qué quiero encontrar, demostrar? ¿Qué quiero descubrir? ¿Qué quiero con mi investigación? ¿Qué busco? Entonces allí, no se olviden que el verbo es el centro de la redacción de una oración en cualquier idioma, porque a partir del verbo uno sabe qué es lo que se pretende, ¿no? Y extrapolando este ejemplo del verbo al trabajo de investigación, yo diría que a través de los objetivos de una investigación, yo voy a saber qué es lo que esa investigación está buscando.
Entonces, resumiendo, el objetivo de investigación es pues lo que yo pretendo lograr, ¿no? ¿Qué pretendo lograr? ¿No? Este logro, por un lado, será la solución al problema y por otro lado, será la respuesta a la pregunta. Entonces, en ese logro, usualmente lo que la mayoría hacemos es un nuevo conocimiento. Pero también podrían de repente generar una teoría, podrían demostrar evidencias. En concreto, lo que hacen es resolver el problema de investigación, como lo hemos dicho ya varias veces esta noche. Bien, el problema es el qué de tu estudio. El problema es el qué de tu estudio, mientras el objetivo constituye el qué quieres obtener, lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, el objetivo es el producto de la investigación. Es lo que vas a lograr cuando termines el trabajo. Justamente por eso, la adecuada formulación, la adecuada redacción de un objetivo generará un adecuado trabajo de investigación. Esa es la razón por la cual eh, he pretendido eh, revisar los objetivos. Bien, yo creo que ahora sí vamos a dejar aquí porque necesitamos revisar vuestros proyectos de investigación.